embarrassment. En la monta de toros profesional no hay margen para errores. Un solo movimiento en falso y el castigo es inmediato. Huesos rotos, costillas aplastadas o una carrera que termina en el suelo, frente a un animal de casi 1 tonelada que no entiende de compasión. Hoy no vamos a hablar de victorias ni de títulos. Vamos a hablar de los momentos más horrorosos que se han vivido en la historia de la PBR. Así que abróchate fuerte porque esto no es para débiles. Número 20. Ezequiel Mitchell. Come on, Zeke! Oh, no! Look out! Ezequiel Mitchell es conocido por su estilo agresivo y su capacidad para levantarse después de caídas durísimas. Pero en este caso ni siquiera su determinación pudo salvarlo del brutal impacto. Apenas la compuerta se abrió, el toro salió como un proyectil y en cuestión de segundos Ezequiel perdió el control. Fue lanzado hacia adelante golpeando su rostro contra el cráneo del animal, lo que lo dejó aturdido de inmediato. Luego vino lo peor. El toro lo pisoteó en el pecho y en el hombro, doblándolo como si fuera de papel. Las asistencias corrieron, pero la imagen de su cuerpo inmóvil en la arena dejó a todos en silencio. Semanas después, Ezequiel confesó que aquel golpe fue uno de los más dolorosos de su vida y que durante varios días apenas podía respirar por las fracturas de costillas. Número 19. Keyshawn Whitehorse. Let's go, New Mexico! Oh, no! Oh! Keyshawn Whitehorse es un jinete que ha enfrentado a algunos de los toros más feroces del circuito, pero aquella tarde tuvo un encuentro que casi lo saca para siempre de la competencia. La salida parecía controlada, pero el toro hizo un cambio repentino hacia la izquierda, un giro tan violento que Keyshawn salió volando. Cayó de espaldas y antes de que pudiera reaccionar, el toro descargó todo su peso sobre su pierna derecha. El impacto fue tan fuerte que se escuchó el crujir del hueso desde las primeras filas. Entre el dolor y la desesperación, intentó arrastrarse fuera del alcance del animal, pero la bestia lo volvió a embestir en el costado. La imagen de Keyshawn gritando de dolor mientras los payasos del rodeo distraían al toro quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Número 18. Eduardo Aparecido. Eduardo Aparecido siempre ha sido un competidor implacable, pero este episodio demostró que incluso los más experimentados pueden vivir una pesadilla en la arena. Apenas habían transcurrido 3 segundos cuando perdió el equilibrio, quedando colgando de un brazo, con la mano atascada en la cuerda. El toro, ajeno a su sufrimiento, lo arrastró por varios metros, golpeando su cuerpo contra la arena y las barreras de metal. Cada sacudida era como un latigazo que destrozaba sus músculos y articulaciones. Cuando finalmente lograron liberarlo, su rostro estaba cubierto de sangre por los cortes en la frente y la nariz. Eduardo diría más tarde que, en ese momento, lo único que quería era que todo terminara, porque sentía que su cuerpo no soportaría otro segundo de castigo. Número 17. Mauricio Moreira. Mauricio Moreira ha demostrado una y otra vez que no teme a nada. Pero esa tarde aprendió que hay toros que parecen hechos para destruir. El animal salió disparado con una potencia descomunal, y Mauricio apenas logró mantenerse por 2 segundos antes de salir catapultado hacia el frente. Look, New York thinks they've done it. The clock did stop early. Wow! La caída fue brutal. Aterrizó de cabeza, doblando el cuello en un ángulo aterrador. El público contuvo el aliento, temiendo lo peor. Mientras el equipo médico lo atendía, el toro seguía golpeando con las patas traseras, como si quisiera asegurarse de que no quedara nada en pie. Aunque pudo recuperarse, las imágenes de su cuello doblado y su cuerpo sin moverse se convirtieron en una de las más impactantes de esa temporada. Número 16. Callum Miller. Videos of Dalton. El australiano Callum Miller vivió uno de los accidentes más dolorosos y gráficos de la lista. Desde el inicio, la pelea por mantenerse sobre el toro fue una batalla perdida. Apenas habían pasado 4 segundos cuando un violento giro lo lanzó por los aires. Pero la mala suerte no terminó ahí. Cayó justo delante del toro, que le clavó una pezuña en la espalda baja, rompiéndole 2 vértebras. El grito de dolor fue tan fuerte que se escuchó incluso sobre el rugido del público. Callum fue trasladado de inmediato al hospital, y los médicos dijeron que estuvo a centímetros de sufrir una lesión medular que pudo haberlo dejado paralizado. Número 15. Tate Pollmeyer.
Tate Pollmeyer es joven, rápido y con reflejos afilados, pero aquel día la suerte no estuvo de su lado. El toro salió con una violencia inusual, y a los pocos segundos, un mal movimiento lo dejó colgando de lado. Cuando intentó soltarse, su mano quedó atorada en la cuerda, lo que provocó que el animal lo arrastrara sin piedad. Cada sacudida contra el suelo levantaba una nube de polvo, y cada embestida parecía más fuerte que la anterior. Finalmente, cuando lo liberaron, Tate yacía en la arena con la mirada perdida, intentando entender qué había pasado. Más tarde, declararía que sintió como si cada hueso de su cuerpo hubiera sido golpeado con un martillo. Número 14. Wyatt Rogers. Wyatt Rogers es un jinete que siempre ha mostrado una gran técnica, pero este caso demostró que incluso la mejor preparación no siempre es suficiente. En un movimiento inesperado, el toro giró tan rápido que Wyatt salió despedido hacia un costado, cayendo sobre su hombro izquierdo. El impacto dislocó la articulación al instante, y antes de que pudiera levantarse, el toro lo pisoteó en las costillas. El dolor fue tan intenso que apenas podía respirar. Las cámaras captaron su rostro retorcido mientras el equipo médico lo asistía, y aunque logró volver semanas después, aquel accidente lo marcó física y mentalmente. Número 13. Austin Richardson. Austin Richardson es un competidor conocido por su resistencia y su capacidad para soportar castigos físicos que derribarían a otros. Sin embargo, esa noche las cosas se torcieron de manera dramática. Apenas al salir de la compuerta, el toro realizó un salto altísimo, seguido de un giro cerrado. Austin perdió el control y cayó directamente sobre su brazo derecho, que se dobló en un ángulo antinatural. El dolor era insoportable, pero lo peor estaba por venir. El toro regresó y lo embistió en el costado, lanzándolo varios metros. Los paramédicos tuvieron que estabilizarlo antes de trasladarlo, y se descubrió que tenía múltiples fracturas y un pulmón colapsado. Número 12. Josh Frost. Josh Frost es un jinete que nunca rehúye un reto, pero en esta ocasión la arena se convirtió en su peor pesadilla. El toro que le tocó esa noche tenía una fama bien ganada por sus giros bruscos y cambios de dirección imposibles de anticipar. Apenas se abrió la compuerta, Josh trató de imponer su control, pero un salto explosivo lo desestabilizó. Intentó recuperar el equilibrio, pero un giro hacia el lado contrario lo arrojó de manera violenta al suelo. El problema fue que cayó justo en la trayectoria del animal. Antes de que pudiera reaccionar, el toro le propinó un pisotón directo en el abdomen, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. El golpe fue tan brutal que le rompió varias costillas y le causó una hemorragia interna. Los paramédicos tuvieron que intervenir de inmediato para evitar un desenlace fatal. Número 11. Marcelo Procopio. El brasileño Marcelo Procopio es respetado por su estilo técnico y su capacidad para leer a los toros, pero esa tarde todo salió mal. El toro salió con un brinco enorme y un giro seco, provocando que Marcelo perdiera el asiento y quedara colgando por el costado. Su mano quedó atrapada en la cuerda, lo que lo dejó completamente indefenso. El toro, sin detenerse, comenzó a arrastrarlo por toda la arena, golpeándolo contra el suelo y las barreras. Cada vez que Marcelo intentaba incorporarse, otra sacudida lo derribaba. El público miraba horrorizado mientras el polvo y la sangre se mezclaban en su rostro. Cuando por fin lograron liberarlo, tenía una fractura expuesta en el brazo y múltiples lesiones en la cabeza y el torso. Número 10. Kim Andersen. He had a couple great salvages, but then... Kim Andersen llegó a esta competencia con la confianza de quien sabe que puede dominar a cualquier toro, pero el destino tenía otros planes. El animal arrancó con una fuerza descomunal y comenzó a ejecutar una serie de saltos y giros tan rápidos que Kim apenas podía reaccionar. Tras un giro particularmente violento, fue lanzado hacia adelante, golpeando con la barbilla el lomo del toro. El impacto lo dejó mareado y, antes de que pudiera recuperar la orientación, cayó justo delante del animal. Lo que vino después fue una de las escenas más escalofriantes. El toro le pasó por encima, pisándole el hombro y el cuello. Los médicos temieron una fractura cervical, y aunque finalmente no hubo daño medular, la recuperación fue larga y dolorosa. Número 9. José Vitor Leme.
José Vítor Leme es uno de los nombres más grandes del rodeo moderno, pero incluso las leyendas tienen días en que todo se derrumba. En este caso, el toro comenzó con una secuencia de saltos perfectamente sincronizados que por un momento parecían controlados por José. Sin embargo, un pequeño error en el balance provocó que se inclinara demasiado hacia un lado. El toro aprovechó ese instante para girar bruscamente, lanzándolo al aire. José aterrizó de espalda y en un instante el toro lo embistió con la cabeza, golpeándole el pecho con tal fuerza que lo dejó sin aire. La escena fue tan impactante que varios competidores corrieron a ayudar, sabiendo que un golpe así puede poner fin a una carrera. Número 8. Brennan Eldred. Brennan Eldred es conocido por su coraje y su estilo de montar siempre al límite. Sin embargo, aquel día, ese mismo arrojo casi le cuesta la vida. El toro salió disparado hacia adelante y Brennan logró mantenerse firme durante los primeros segundos. Pero cuando el animal giró hacia la izquierda con una fuerza brutal, perdió el equilibrio y cayó de cabeza contra la arena. El problema fue que el toro no dejó de moverse y en la confusión lo pisoteó directamente en la cara. El casco protector amortiguó parte del impacto, pero aún así, Brennan sufrió una fractura de mandíbula y cortes profundos en el rostro. El público quedó en silencio mientras lo trasladaban en camilla. Número 7. Dalton Castle. Number 7. Dalton Castle es un competidor joven con un estilo explosivo que lo ha llevado a enfrentarse a algunos de los toros más temidos. Ese día, sin embargo, se encontró con un desafío que se convirtió en una verdadera pesadilla. El toro inició con una serie de saltos cortos y violentos, seguidos de giros que parecían calculados para desestabilizarlo. Dalton aguantó más de lo que muchos habrían podido, pero en un momento, el animal hizo un cambio repentino de dirección y Dalton salió volando. Cayó torpemente sobre un brazo, provocándose una dislocación inmediata. Mientras intentaba ponerse en pie, el toro lo embistió de nuevo, lanzándolo varios metros. Los gritos del público fueron ahogados por el sonido sordo del impacto. Número 6. Kai Hamilton. Kai Hamilton es uno de esos jinetes que parecen no conocer el miedo, pero aquel día la realidad lo golpeó, literalmente, de la forma más cruel. El toro arrancó con una violencia que hizo vibrar la arena, y Kai, en su intento por adaptarse, se inclinó un poco demasiado hacia adelante. En un movimiento rápido, el animal giró hacia el lado opuesto, lanzándolo directamente hacia el suelo. Lo peor estaba por venir. Al caer, Kai quedó con la pierna atrapada bajo el peso del toro, que la pisoteó repetidamente. El dolor fue inmediato y desgarrador, y las imágenes mostraban cómo su bota se hundía en la arena mientras el animal la presionaba con cientos de kilos. Los médicos confirmaron después que sufrió múltiples fracturas en la pierna y una rotura de ligamentos que lo mantendría fuera de las competencias durante meses. Cada uno de estos casos no solo refleja lo peligrosas que son las arenas del rodeo, sino también la delgada línea entre la gloria y el desastre. Desde caídas que parecen inofensivas hasta embestidas que pueden cambiar una vida en un segundo, estos momentos son recordatorios brutales de que, en este deporte, el dolor es una constante y la recuperación nunca está garantizada. Número 5. Daylon Swearingen. Daylon Swearingen es conocido por su estilo agresivo y su capacidad para dominar a toros que otros ni siquiera quieren mirar. Sin embargo, este día quedó claro que incluso los mejores pueden ser superados. La salida de la compuerta fue brutal. El toro arrancó con un salto enorme seguido de un giro tan rápido que Daylon tuvo que aferrarse como si su vida dependiera de ello. Durante unos segundos parecía que podría controlar la situación, pero un salto diagonal lo descolocó por completo. Cayó de espaldas, pero lo verdaderamente terrorífico fue que el toro giró en seco y lo pisoteó directamente en el pecho. El impacto lo dejó inconsciente y los paramédicos tuvieron que atenderlo en la misma arena. Las radiografías posteriores revelaron varias costillas rotas y un pulmón parcialmente colapsado.
Su regreso a la competencia no fue inmediato, pero su espíritu indomable lo llevó de nuevo a las arenas meses después. Número 4. Clayton Sellers. Clayton Sellers es un competidor que ha demostrado una y otra vez que la técnica puede salvarte, pero no siempre. El toro de aquella jornada era un animal impredecible, famoso por cambiar su patrón de movimientos en mitad de la monta. Apenas se abrió la compuerta, Sellers empezó fuerte, manteniendo el control durante los primeros segundos. Sin embargo, un giro explosivo hacia la derecha seguido de un salto alto lo lanzó hacia adelante, golpeando su cara contra el cuello del toro. Aturdido, perdió la capacidad de reaccionar y cayó justo bajo las patas delanteras del animal. El público contuvo la respiración mientras el toro lo pisaba 2 veces, una en el abdomen y otra en el hombro. Los médicos confirmaron una fractura de clavícula y severos hematomas internos. El accidente fue tan violento que varios compañeros jinetes admitieron que sintieron escalofríos al presenciarlo. Número 3. Manuelito de Souza Jr. El brasileño Manuelito de Souza Jr. es famoso por su fuerza de agarre y su estilo casi temerario. Pero ese día, la suerte no estuvo de su lado. El toro salió como un torbellino, ejecutando movimientos tan violentos que incluso los espectadores más veteranos quedaron impactados. Manuelito se mantuvo en pie contra todo pronóstico durante varios segundos, pero un salto con giro lateral lo lanzó hacia el costado, dejándolo colgando solo de la mano atada. En ese momento, comenzó un arrastre aterrador. El toro lo llevó arrastrando a gran velocidad por toda la arena, golpeándolo contra el suelo y las vallas. Los payasos del rodeo hicieron lo imposible por distraer al animal, pero no lograron detenerlo hasta varios segundos después. El jinete terminó con la pierna fracturada, lesiones en la espalda y múltiples cortes. Muchos coincidieron en que fue un milagro que pudiera salir con vida. Número 2. Brandon Clark. Brandon Clark es un veterano del rodeo, un hombre que ha enfrentado a los toros más duros y ha salido airoso, hasta esta vez. El toro que le tocó era conocido por un patrón de saltos tan impredecible que ni los jinetes más experimentados sabían cómo abordarlo. Clark intentó anticiparse, pero un giro brutal hacia la izquierda seguido de un salto hacia atrás lo tomó completamente por sorpresa. Salió despedido y cayó justo delante de la bestia. En una fracción de segundo, el toro lo embistió con la cabeza, levantándolo en el aire y lanzándolo varios metros. El impacto le provocó una conmoción cerebral y una fractura en la mandíbula. Las imágenes del momento se viralizaron en cuestión de horas, convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la temporada. Número 1. Tuff Hedeman. Tuff Hedeman es una verdadera leyenda, pero su enfrentamiento con este toro dejó claro que nadie es intocable. Era una noche importante, con el estadio lleno y la tensión a flor de piel. Desde la apertura de la compuerta, el toro mostró una ferocidad descomunal, combinando saltos altísimos con giros imposibles. Tuff resistió con maestría durante varios segundos, pero entonces vino el movimiento fatal. Un giro repentino hacia la derecha que lo lanzó directamente al suelo. Antes de que pudiera levantarse, el toro lo embistió con una violencia brutal, golpeándolo en la cara y el torso. El resultado fue devastador. Fracturas en el rostro, mandíbula destrozada y varios dientes perdidos. Aún así, en un acto que muchos calificaron de heroico, Tuff logró ponerse en pie para saludar al público antes de ser trasladado de urgencia al hospital. Este momento quedó grabado como uno de los más intensos y peligrosos de toda la historia del rodeo. Estos 20 casos son una prueba viviente de que la monta de toros no es un simple espectáculo. Es una lucha constante contra animales que pesan cientos de kilos y que pueden acabar con una carrera o una vida en segundos. Desde fracturas y conmociones hasta arrastres y embestidas brutales, cada uno de estos jinetes enfrentó su propio infierno en la arena. Y aunque muchos regresaron para seguir compitiendo, todos cargan con cicatrices visibles e invisibles que les recordarán para siempre aquel día. La PBR está llena de historias de gloria, pero también de momentos en los que la línea entre el triunfo y la tragedia es tan delgada como el tiempo que tarda un toro en hacer su próximo movimiento.